Penguin Random House, Grupo Editorial Audio presenta Fuego y Sangre, de George R. R. Martin. Narrado por Víctor Manuel Espinosa. Fuego y Sangre. Historia de la dinastía Targaryen de Poniente. Primer volumen, desde Aegon I, el Conquistador, hasta la regencia de Aegon III, el Veneno de Dragón. Escrita por el archimaestre Gelldain de la Ciudadela de Antigua. Transcrita por George R. R. Martin. La conquista de Aegon. Los maestres de la Ciudadela, encargados de preservar las historias de Poniente, han utilizado la conquista de Aegon como punto de referencia cronológica durante los 300 últimos años. Al datar nacimientos, defunciones, batallas y otros sucesos, se indica después de la conquista o antes de la conquista. Los auténticos eruditos saben que esta datación no es en modo alguno precisa. Aegon Targaryen no conquistó los 7 reinos de la noche a la mañana. Transcurrieron más de 2 años entre el desembarco de Aegon y su coronación en Antigua, que ni siquiera puso fin a la conquista, ya que Dorne seguía sin dejarse someter. Los intentos esporádicos de anexionar Dorne al reino se sucedieron durante todo el reinado de Aegon y hasta bien entrados los de sus hijos, motivo por el que no es posible definir la fecha exacta del final de las guerras de la conquista. Incluso la fecha de su comienzo se presta a confusión. Muchos suponen, erróneamente, que el reinado del rey Aegon Targaryen, el primero de su nombre, empezó el día en que desembarcó en la desembocadura del río Aguas Negras, al pie de las 3 colinas, donde más adelante se fundaría la ciudad de desembarco del rey. Pero no fue así. El rey y sus descendientes celebraban el día del desembarco de Aegon, pero el conquistador cifraba el principio de su reinado en el día en el que el Septón Supremo de la Fe lo coronó y ungió en el septo estrellado de Antigua. Esta coronación se produjo 2 años después del desembarco de Aegon, cuando las 3 grandes batallas de las guerras de la conquista ya llevaban mucho tiempo libradas y ganadas. Por tanto, se infiere que, en realidad, la mayor parte de la conquista de Aegon tuvo lugar del año 2 al 1 antes de la conquista. Los Targaryen eran de pura sangre valiria, señores dragón de rancio abolengo. 12 años antes de la maldición de Valiria, 114 antes de la conquista, Eonar Targaryen, tras vender sus propiedades del feudo franco y las tierras del largo verano, se mudó con todas sus mujeres, riquezas, esclavos, dragones, hermanos, parientes e hijos a Rocadragón, una ciudadela lúgubre, situada a los pies de una montaña humeante, en una isla del mar angosto. En su época de máximo esplendor, Valiria fue la mayor ciudad del mundo conocido, el culmen de la civilización. En el interior de su reluciente muralla, 2 casas rivalizaban por el poder y la gloria en la corte y en el consejo. Ora se alzaban, ora caían, en una interminable, sutil y frecuentemente encarnizada lucha por el poder. Los Targaryen no eran, ni con mucho, los señores dragón más poderosos, y sus rivales interpretaron su ida a Rocadragón como una rendición, un acto de cobardía. Pero Daenys, la hija doncella de Lord Eonar, a la que siempre se conocería a partir de entonces como Daenys la Soñadora, había tenido una visión en la que Valiria era pasto de las llamas. Y 12 años después, cuando llegó la maldición, no sobrevivieron más señores dragón que los Targaryen. Durante 2 siglos, Rocadragón fue el puesto fronterizo más occidental del poder valirio. Su situación, en pleno gaznate, ofrecía a sus señores un control absoluto sobre la bahía de Aguas Negras y permitía que tanto los Targaryen como sus más estrechos aliados, los Velaryon de Marcadariva, una casa menor de ascendencia valiria, se llenasen las arcas a costa de los mercantes que la atravesaban. Los barcos de los Velaryon, junto con los de los Celtigar de Isla Zarpa, otra casa aliada de Valiria, controlaban las aguas del mar angosto. Mientras tanto, los Targaryen dominaban el cielo con sus dragones. Aún así, durante la mayor parte de la centuria que siguió a la maldición de Valiria, el bien llamado Siglo Sangriento, la casa Targaryen tenía las miras más puestas en el este que en el oeste, y mostraba muy poco interés por los asuntos de Poniente. Gaemon Targaryen, el hermano y marido de Daenys la Soñadora, fue señor de Rocadragón tras Eonar el exiliado, y se lo llegó a conocer como
Sample complete. Ready to continue?